Bueno, en esta oportunidad, en Historias de la Cirugía Pediátrica, estamos hoy con el doctor Aldo Vizcaíno, un referente en lo que es toda la cirugía pediátrica, con una trayectoria amplia en el Hospital Ricardo Gutiérrez, también el Hospital CEMID, y bueno, y también enlazado con la Universidad del Salvador, con lo cual fue profesor. Así que para nosotros es un placer contar con su presencia y bueno, y conocer parte de la historia de la cirugía pediátrica, de su historia. Así que encantado de estar con usted, doctor. Muchas gracias, un gusto y un privilegio para mí estar con ustedes, en serio. Yo soy de la Universidad del Salvador, graduado de la camada, el 26 de noviembre del 71, terminamos en nuestro internado rotatorio. Te cuento cómo llegué a la cirugía infantil. Nosotros en el programa curricular, en quinto año, usábamos pediatría. Usábamos pediatría en Casa Puna. Nuestro titular de pediatría era el doctor Nochetti Fasolino. Y en esa semana que teníamos de todo el mes, era pediatría, teníamos una semana de cirugía infantil. En esa semana fuimos al Hospital Gutiérrez, porque el titular de cirugía infantil era José Enrique Rivarola. Fue una semana inmersa en gente macanuda, y realmente el grupo, el ambiente que había. Yo descubrí en Enrique Rivarola, ¿viste? Y en Telio Aguilar, y sobre todo en Aja Espil, que luego voy a hacer mención, un grupo que me encantó. Y dije, yo voy a hacer cirugía infantil. Me gustó el hospital, ¿viste? Cuando vos entras y olés y sentís que no te es extraño y te gusta, bueno. Bueno, cuando terminamos la facultad, estudiamos, éramos 4 compañeros que estudiábamos juntos, fue una camada muy linda, somos muy amigos, nos seguimos reuniendo todos los años y compartimos, ¿viste? Los mismos chistes, las mismas cosas, pero viste, como si no pasara el tiempo cuando nos encontramos. Y así fue como entré al Hospital de Niños, te puedo decir, un 2 de mayo de 1972. El primero, porque era feriado, ¿no? Entonces el 2 de mayo entré al hospital y ese primer año de residencia nosotros rotábamos por cirugía de adultos, luego neonatología y luego volvíamos al hospital para hacer pediatría. Recién en segundo entramos con el equipo de gente de cirugía. Yo hice cirugía general en el Hospital Alvear. Después pasamos a la Jardá, ahí hice neonatología con el equipo de la guía, y luego volvimos entonces a hacer pediatría en el Hospital de Niños, en la unidad 2, y hacíamos los hemogramas y las orinas. Afortunadamente los líquidos cefalorraquídeos no, pero los estudios del hemograma, de la fórmula, y eso lo hacíamos nosotros por los microscopios, y hacíamos también el sedimento de la orina. Y luego pasamos a cirugía infantil. Nuestro régimen, tanto en primer año como en segundo año, eran 2 guardias por semana, con una rotativa cada 3. En ese momento había solamente 2 hospitales que tenían cirugía infantil. Era el Gutiérrez, el Elizalde, que estaba en Lambías, y ustedes en el Ludovica, en La Plata. De esa época, figuras emblemáticas, Enrique Rivarola, de Aja Espil, yo lo admiraba profundamente a Aja Espil. Enrique Rivarola tenía muchísima personalidad, una presencia cuando pasaba, pero Aja Espil yo encontraba en una serie de cosas que me sorprendían y me encantaron. Después yo tenía a Diego Aguilar, estaba en esa época con nosotros Jorge Acosta, excelente persona, excelente cirujano, estaba Gambarini, que se fue a España, estaba Alberto Piñón, estaba toda esa camada. Y había alguien que yo quería mucho y que era mi presidente de 4º año, que era Cristina Bachiller. Y ella trae la alimentación enteral continua y los manejos de la alimentación enteral, sobre todo recién nacidos, que acá no lo hacía nadie. Ella es la primera que lo trae, y esto me permite a mí, después de terminar la jefatura de residente, de hacer una beca de perfeccionamiento por residencia ese año, especialmente en la alimentación enteral continua. Al poco tiempo me sale el nombramiento como suplente de guardia
y me entró a hacer guardia, viste, como era suplente, o cuando conseguías, o generalmente los sábados. De los que siguen, nombro realmente que yo quiero mucho a Ricardo Gacela, que fue luego realmente un compañero cuando yo fui a la jefatura de división y la jefatura de departamento. El otro que quiero mucho es Oscar Hacha, de los hijos fallecidos, estaba Zucardi, y un excelente cirujano que era de zona sur, que era Avellaneda, que los padres eran los dueños de Sanatorio y Deutsch, y que él dejó la cirugía infantil, que realmente es una lástima, que era Guillermo Tomasini. Tomasini y Zucardi tenían un vínculo conmigo especial porque también eran del Salvador. En aquella época, cuando hicimos la residencia, nosotros hacíamos también traumatología. La traumatología infantil no se había separado de la cirugía. Y hacíamos también plástica. Era muy, digo, el ritmo era muy duro, ¿viste? Eran 2 guardias por semana. Las guardias no eran guardias livianas, eran guardias, ¿viste? No había otros lugares, cuadros más severos, no había unidades pediátricas, entonces te caían en el hospital. Y tengo anécdotas en la guardia de Prieto, haber entrado a las 5 o 6 de la tarde a operar y haber salido al otro día a las 10 de la mañana, ¿viste? Y no era extraño, era entre cirugía y cirugía, nos acostábamos en quirófano y levantábamos las piernas, ¿viste? Para seguir, nos quedábamos dormidos también, a veces ayudando a operar, se te bajaban los ojitos y aprendías a ayudar con los ojos cerrados, eso es verdad. Entonces siempre el primer ayudante, porque vos eras segundo, obvio, te pateaba, entonces vos reaccionabas y sabías que no. Pues el cirujano no te decía nada, entonces vos seguías ayudando. Recién en el tercer año la cosa esa, hacías una guardia y media más o menos por semana y luego recién en cuarto una guardia por semana. Yo siempre, mi guardia, cuando ya pude elegir guardia en tercer año, estaba con Pipón, Perio Aguilar. Yo era fanático de él, entonces trataba de la guardia fija. Yo aprendí mucho y lo apreciaba mucho. Tuve personas que yo respeté muchísimo y aprendí mucho de ellos. Agespir, sin duda, Pipón, Aguilar, hizo eso con respecto a esos años de residencia. ¿Y dentro de la residencia se acuerdan de algún paciente en especial que a veces... Mi amor, me acuerdo uno, de un chico que llega de guardia, llega como unas 8 o 9 de la noche, los padres mayores, que estaban distendidos, que no hacía caca, llevaba varios días a hacer caca, gente de buen medio, ¿viste? Que estaban muy angustiados, entonces cayeron al hospital. Lo revisé, ¿viste? Nosotros, al tener menos elementos diagnósticos, lo que más hacíamos era semiología. Cuando le hago el tacto rectal me encuentro con una masa que me impedía pasar. Te digo, fue durísimo para esos padres, porque los diagnósticos que tenía ese tipo era un osteosarcoma de vejiga, te puedo decir. Pero ves acá de esos padres, ¿viste? Son borrables. La angustia y la tristeza, y la tristeza también de vos como médico por esa situación que era muy fuerte. También me acuerdo, viste, cuando operé el primer píloro, que hice la piloromiotomía, y el ayudante me decía, un poco más, un poco más, un poco más, y el poco más hace el golpe. Ay, qué mal me sentí. Qué mal me sentí. La perforación esa, ni me acuerdo. Esos días hasta que el nene pudo comer, porque en aquella época demorábamos en darles de comer. No sabes, si vos decías algo, bueno, ese me costó mucho, muchos suspiros, hasta que lo vi que ingería y fui más feliz, porque nadie está exento de interponencia. El que dice que no tuvo, ese no operó. Ese no operó, exacto. No vio pacientes, te lo digo en serio. Eso me decían los cirujanos de adultos y tenía un paciente que tenía mucha fiebre, calculo que debe tener sin duda arriba de 17.000 blancos, un lactante de 3, 4 años, que yo voy, lo reviso, lo miro, y me encantaba la semiología, me encanta la semiología. Hago
le hago un tacto rectal, lo palpo, lo veo, lo palpo y le digo, es una peritonitis primaria, no es quirúrgica. Me mira como si lo fuera un bicho raro, y medio raro. Queremos que lo vea el doctor, perfecto, que lo vea el doctor Gespil. ¿Viste? Yo no, tranquilo. Le llaman a Aja estaba en Otamendi, Aja vivía acá en Belgrano, y me dice, voy a verlo. Entonces me pregunta, me dice, Aldo, ¿qué viste? Yo le conté todo el paciente, lo terminan de revisar a Gespil y dice, está bien, tiene una peritonitis primaria, como dice Aldo, así que lo dejamos así. ¿Le ponemos antibióticos o dejamos tranquilo? Bueno, me alegro. Eso fue una de las cosas que me un respaldo y que luego entonces me entraron a respetar cuando revisaba a los pacientes y que a mí me encantaba. Yo disfruto hacer la semiología. Y yo realmente estoy muy satisfecho, muy a gusto, he disfrutado mucho y he aprendido mucho y me encantan los chicos y que me encanta el rol con los chicos, me divierte. Y también entonces lo disfruto. Yo creo que, lo digo siempre, que las especialidades médicas es la más maravillosa. Y una vez escuché, porque no es mío, pero es un médico, de un cirujano español, que dijo que es la especialidad que tiene más alto índice de satisfacción de todas las especialidades médicas. Y siempre digo que cuanto más pacientes que me manden no opere, mejor para el paciente y es alegría para mí. Y realmente yo lo disfruto mucho del paciente, aquel que zafa de operar. ¿Y tiene pacientes así que los ha visto por muchos años o que los llaman? Tengo pacientes que estoy viendo y veo, porque son pacientes que son adultos y que luego me han trajeron los chicos a que yo los vea, porque a veces se hace tan impersonal el acto médico que la gente se siente desconcertada. Yo creo que el participar en reuniones que a veces con los cirujanos adultos enriquece en la forma también de pensar y de relacionarte con lo que vos estás haciendo. Esa fue una buena experiencia. Y a mí yo lo vi cuando me fui a CEMIC, cuando trabajaba también en CEMIC, trabajo en CEMIC, con los cirujanos adultos. Yo creo, y así como te dije a vos, que uno tiene que estar abierto a enseñar y a mostrar, porque no van a ser competencia, no es el tema de la competencia, es el tema de que aseguremos que a los chicos se les brinde un buen cuidado. Un buen cuidado. Más de una buena cirugía, por la cosa de la cirugía puede ser muy bien, pero si el cuidado del chico puede ser correcto, ¿viste? La cirugía te lo engancha en cualquier lado y te puede hacer un desastre. Claro, perfecto. Y como jefe de servicio, porque pasó de residente, jefe de unidad, jefe de departamento. No, antes de todo eso hice la carrera en la guardia. En la guardia. Fui suplente de guardia, luego fui ayudante de cirujano de guardia, luego fui jefe de guardia. Como jefe de guardia me tocaron 5 años los días sábados. Yo tenía 5 chicos, así que te das cuenta que el domingo hay un día. 2 personas postulamos para entrar a la guardia, había 2 días libres. Estaba el martes, creo, o el jueves, y estaba el sábado. Yo salí primero en el concurso, teóricamente. Me correspondía a mí elegir entonces el día. Obvio que iba a elegir el día de semana. Sí. Pero el jefe de guardia no me dio opción. Me dijo, no, Aldo, vos tenés que ir al sábado. Me dijo así. Sí. Mario es alguien que yo quería muchísimo, hace mucho que no lo veo. Mario Flores me dice, no, vos tenés que ir al sábado. Yo necesito que estés en el sábado. ¿Qué le va a decir? Fui al sábado. Decí que tuve 2 tipos que fueron muy grandes compañeros, 3. Uno fue Pablo López, que no lo conocés, Pablo lo de zoología, y que Pablo me dice, no, Aldo, yo te voy a acompañar. Y otro fue Simón González, que estaba
que se vinieron conmigo también, hicieron guardia el sábado mucho tiempo y todo. Claro, viste, cuando estás en compañía, Claro. la guardia del sábado es una guardia especial. Claro, sí, sí, sí. Porque normalmente no queda nadie, quedas vos, los espíritus. El hospital de ellos es muy grande, eran 100 y pico de camas que tenías, y bueno, así que así lo pasamos los sábados. Cuando se abre el Garrahan, entonces nos vamos a votar. Elio Aguilar quería que yo fuera a Garrahan como responsable de quirófano. Pero uno de los médicos que integraba el consejo, por implicancias políticas, entonces quería que fuera otra persona. Entonces, bueno, yo como médico del grupo de los de staff, donde estaba Rubio y estaba Prieto y estaba Williams, no entraba porque era el grupo de los grandes, Shoulder, entonces quedaba, era de los primeros el grupo de los jóvenes. Entonces tenía que ir a hacer guardia. Y ahí se planteaba, yo llevaba 10 años y 5 chicos y se me hacía pesado. Y, viste, y dije, bueno, y me quedo en los Gutiérrez. Entonces ahí, como se liberaron los cargos, porque la mayoría de ellos eran jefes de unidades, pasé a planta, porque estaba libre con pasé a planta, y entonces ahí fue como jefe de unidad. O sea, los primeros años que terminé, trabajaba solamente en CEMIC, veía algo en mi consultorio y estaba en el hospital de niños hasta las 3 de la tarde, 4, y después trabajaba en la Universidad del Salvador. Era director, en esa época se produce el desligue de la Universidad del Salvador, que pasa de ser de los jesuitas a ser de los laicos. O sea, un grupo laico es el que asume la conducción de la universidad. Me llama él y él me pide que yo integre el traspaso. Tuvo cosas muy lindas, conocí un grupo muy lindo y cosas que me entristecieron mucho, porque a pesar que yo no quería que la universidad pasara a manos de los laicos, porque entendía que el soporte que daba la compañía era muy importante, ellos eran los que seguían manteniendo la Universidad de Córdoba, la Católica de Córdoba estaba dirigida por la compañía, y él me dijo que no, Aldo, no, esto es así. Bueno, cuando vimos que no había posibilidades, viste, había que remar porque si no se caía. Entonces me tocó hablar al decano, que era alguien que yo admiraba, no quería, admiraba muchísimo, que era el doctor Julio César Ortiz de Zárate. Entonces le dije, doctor, mire, no hay alternativa. Entonces me dice, está bien, Aldo, si vos me decís eso, él me apreciaba mucho. Y me dijo, está bien. Al otro día me llama, y dice, Aldo, vení, y me muestra su carta de renuncia. La leo, y entonces me dice, ¿te parece bien? Y tuve que decirle que sí. Lo digo. Un montón. Son de los tragos amargos, otro tipo que yo apreciaba mucho era alguien que luego que fue ministro varias veces, Agricultura, que era Rodríguez Castells, que era de aquella época, ya más de 50 años, que fue transcurriendo los 3 años hasta el 79, renuncio a la facultad, me quedé más libre, y me llaman de CEMIC, me ofrecen que comience a colaborar en la parte de la conducción. Entonces ahí comencé a trabajar en la parte de la conducción médica de CEMIC, y bueno, y ahí a veces algo también sigo. ¿Y qué extraña del hospital? ¿Qué extraña de la vida hospitalaria? De la vida hospitalaria, ¿qué extraña? Extrañar los vidrios, los gatos, el caminar por las galerías, el reunirnos con los compañeros, el ritmo de trabajo, y eso no se da en ningún lado. ¿Viste? Eso de estar cansado y seguir remando, y seguir viendo, y seguir haciendo, y sos vos,
Yo siempre les digo, como te dije antes, creo que la especialidad más maravillosa, entonces yo lo disfruté muchísimo. Y atender a los chicos, y las noches esas de guardia que estaba cansado, yo iba a salvar, lo hacíamos en las historias clínicas, y habernos quedado dormidos delante de los padres. Debe haber pasado. Me acuerdo una de las veces que yo tenía de jefe residente a Pancho Weisman, que venía y hacía guardia conmigo, yo estaba en tercer año. Y un día como a las 2 de la mañana, tenía como 7 pacientes, me quedaban que hacer las historias clínicas, termino como a las 4 de la mañana, feliz y contento. Pancho me había dicho, vos hacete las historias clínicas, yo hago la canalización. Viene Delia, que era la enfermera de quirófano, me dice, Vizcaíno arriba, lo llama el doctor Weisman. Ah, qué dolor. Bueno, y ahí fui. Y bueno, me dice, canalizar vos, no le encuentro la vena. Y lo tuve que canalizar. Así que hice la historia y la canalización. Así que terminó, me acuerdo. Pero bueno, era el hospital. ¿Y a quién considera sus discípulos? La primera persona que me indicaron que se acercara a mí, que me acompañaron, te digo, es Eduardo Castelo. Eduardito estaba obligado, o sea, a Gestil, y me llamó, estaba terminando mi jefatura, y me dice, Aldo, muchacho, porque era compañero de uno de los hijos de él, quiero que vos lo tengas a cargo y lo tengas que encargar de él. Y así fue. Lo tuve y estuve malo, porque no era, a veces llegan los carnavales, esto estaba en la residencia en mayo, llegan los carnavales, y él me dice si podía tomarse esos días. Yo, cumplía como me decía, que venga todos los días que venga. Y él tenía asignado una guardia como concurrente, una guardia. Yo digo, mira, vos tenés asignado tus días, yo no te puedo. En aquella época eso era como un dogma. Si vos tenés tus días, tu responsabilidad tenés que cumplirla. Y ahí lo dejé pobre Eduardo, lo dejé. Y luego yo lo he querido mucho, Eduardo, tanto es así, bueno, cuando él termina la residencia, la carta para que se vaya a estudiar, a trabajar a Estados Unidos, se la escribió a mi esposa. Tenemos todos los contactos y le ayudamos. Luego la vida nos acompañó, nos separamos un poco, pero bueno, fue su crecimiento y su personalidad, ¿no? Un muchacho, pero un tipo que tenía mucha voluntad de trabajo, tengo que reconocerlo. Luego con los que vinieron más cerca mío estaba Pablo López, estaba Simón González, el que insistí mucho, el que más joven, luego Marcelo Martínez Ferro, a Marcelo le quiero mucho, y luego, bueno, decirte que tanto Casela como Hacha, como Zucar y todos ellos, digamos, los mismos, o sea, de la gente más joven, por eso digo, cuando vos llegas a los cargos de conducción, te absorbe muchísimo tiempo. Te aleja del quirófano, eso lo sentí mucho. Yo me quedé casi, porque no podés estar en todo, no podés seguir pacientes. O sea, vos como jefe no podés estar operando cirugías, tenés que estar en cirugías complejas. Y yo, por formación que tenía, era muy cuidadoso del cuidado de los pacientes del postoperatorio, de darle la atención. No podés hacer esas cosas, realmente no podés hacer. Tuve una gran ayuda cuando fui jefe, realmente en Ricardo Casella y en Mariano Cabrillo, que es un médico clínico, en Isabel Ruiz Moreno. A Isabel es otra de las personas que la motivé como para que sea cirujana. ¿Y qué le diría a los jefes de servicio?
Yo creo que ha cambiado el mundo administrativo. Creo que ahora es más sencillo, pero las características de los humanos siempre son iguales. Es muy difícil, ¿viste?, tener grupos grandes con intereses diferentes. No es sencillo, tenés que escucharlo a todos. Vos tenés que ser el compañero de los que tenés como director y tenés que tener un tiempo de separación entre la gente que está con vos conduciendo y la gente que está trabajando. Porque si no, cuando está muy cercano, se hace más pastosa el vínculo. Entonces, porque es difícil mandar. A mí me tocó realmente, la experiencia fue dura, la mía como jefe, porque cuando se fueron al Garrahan, se fue toda la generación que estaba por encima mío. Y la generación que quedamos era Cristina Bachiller, yo, y toda la gente que habíamos sido coetáneos. Claro, claro. Entonces, junto después de eso, comenzó entonces todo el mundo quería tener un espacio dentro de eso. Claro. Y la situación del hospital no era la mejor. ¿Y qué considera por ahí que cambió la historia de la cirugía pediátrica? ¿Alguna cirugía, el cuidado, el paciente? Lo primero que comenzó a cambiar fue cuando aparecieron las suturas atraumáticas. Eso fue un cambio sideral. Bueno, ahí comenzaron a haber diferentes tipos. Sin duda, la primera fue la seda, esa seda traumática. Cuando vos veías una seda 4 kilos, vos fijate, nosotros aprendimos a hacer las atresias de Sócrates con una agujita colebral con un lino 40. Claro. Así se fisturizaba. Claro. Pero bueno, así se hacía. Algunos andaban bien. Así que bueno, eso yo creo que fue el primer gran cambio, porque ayudó muchísimo. Ayudó mucho el intercambio con gente de afuera, el viajar, el conocer. Yo viajo en el año 80, me habían dado una beca de la OPS para hacer metodología de la investigación en la UNAM, en la Universidad Nacional de México. Me fui allá y yo sabía que allá estaba un señor que había venido de Estados Unidos, que era muy personaje, muy avasallador, que era Alberto Peña. Entonces le llamo a Alberto Peña y le digo, ¿quién soy? Sí, vente. Entonces, bueno, me lleva. Y fue muy amable, realmente yo salía al mediodía, me escapaba al mediodía de la UNAM, y me iba al DIF, a donde él estaba de jefe, y así mezclé, la beca de trabajar en la investigación con la cirugía infantil, y ahí él me escaneó todos los dibujos de la técnica de la sagital posterior, porque eso estaba recién en imprenta, en el journal, para salir publicado, todavía no había salido publicado, y ahí fue, bueno, donde me traje toda la técnica del journal para hacer acá en el Argentina. Cuando la traigo, la llevo al hospital, estoy muy contento, y me dijeron, no, eso no va a andar. Era gente que yo apreciaba mucho y los respetaba y tenía muchísima experiencia. Pero bueno, me dijeron, Aldo, eso no está bien, yo los respeté, lo dejé. Cuando en el 2000, fin del 99, principio del 2000, Marcelo me trae, Aldo, ¿te parece que lo traigamos a Michael Harrison? Y le digo, sí. Y ahí hicimos las 2 primeras cirugías fetales que se hacen en América Latina. Creo que se habían hecho una en Suiza y no se había hecho más ninguna fuera de Estados Unidos. Y el primer lugar que hace 2 fue nosotros en la Argentina. Michael estuvo con nosotros un semestre. Fue muy linda experiencia. Trabajamos
Muy bien. La especialidad que han decidido tomar es maravillosa. Te cuento, nosotros los chicos teníamos que canalizarlos. No era chiste todo. Y canalizar un chico de 1,8 kg, te cuento, eran dolorosos. Nosotros hacíamos los catéteres para canalizar con el polistán finito, metíamos una aguja que mochamos, cortábamos, ahí metíamos la agujita en el catéter ese finito, igual que tuviéramos suerte que ese catéter que era un catéter te iría a ser rígido. O sea, el mundo de la cirugía pediátrica es un mundo nuevo, una población nueva. Creo que lo importante es tratar de que en todos lados haya presencia de la población infantil. Y creo que se está logrando. Los primeros que salieron al camino fueron gente del Gutiérrez, fue Nelson Iglesias, que se fue a Neuquén, y luego Emilio Cano, que se fue a La Pampa, Carlos Aguirre, que se había ido ya a San Juan, otro médico que era del CUNA, que se fue a Misiones. Entonces ellos fueron los primeros iniciadores de una cirugía infantil más profesional. ¿Y te quedó algún pendiente, algo que le hubiera gustado hacerlo dentro de la cirugía pediátrica? Mira, realmente me hubiera gustado tal vez los años que dirigí, que estuve en la gestión, que no me hubiera demandado tanto, que hubiera permitido haber estado más en la cirugía. Te cansa mucho, te cansa muchísimo, y me quitó. O sea, tuve la suerte realmente, la suerte primero que tuve a Marcelo, y luego, bueno, en la etapa cuando estaba como jefe, tuve... ¿Cuántos años estuvo como jefe? ¿De departamento? Sí. Creo que estuve como 12 años, o más de 12 años. Fui el jefe más joven, asumió la jefatura del departamento, Horacio, Horacio fue una gran ayuda, que me permite disfrutar de cosas que hacemos juntos, y bueno, y al cual yo admiro como cirujano, lo quiero muchísimo, y lo admiro como cirujano. La persona hace las cosas sencillas siempre. La otra que admiro como cirujana es Eugenia Níaz. Operé con ella pasado tiroides y realmente lo disfruté muchísimo. Yo disfruto cuando veo operar, y lo disfruto el seguimiento del paciente, disfruto la atención del paciente, y disfruto, viste, operar, y disfruto la gente que opera bien, que hace las cosas sencillas. Yo que le diría a un residente que anoten, y que todos los que vean hacer cosas, anoten las cosas que aprenden, así se van a recordar. La residencia es la época para absorber todo. Los primeros años que después ya sabés, tenés que consolidar eso que absorbiste. Llegar a trabajar como cirujano te lleva 10 años. Viste, la formación y luego la consolidación de lo que aprendiste hasta que vos tenés. Y en esos 10 años vas a tener que aprender de nuevo, porque pareció todo que fue girando y ya es otro mundo nuevo. Vos fíjate, nosotros comenzamos, no existía la ecografía. Y yo digo, pero yo sigo trabajando, pero entró recién la ecografía. Y al poco tiempo entró la tomografía computada. Las arteriografías, cuando yo hacía, Alejandro Rosa tuvo el relato en uno de los congresos, tuvo un relato sobre tumores de Wills, una recopilación de los tumores de Wills en el hospital de niños, que fue un relato muy importante. No me acuerdo si eran 30 pacientes. Entonces, todos los tumores de Wills se hacían las arteriografías. La arteriografía sí consistía en encontrar la arteria, colocar el catéter, inyectar y con el escamoteador de placa, sacar las cajas. Sí. Y así hacíamos. Y nos salían bien. Nos irradiamos. ¿Te das cuenta? Como nos irradiamos también cuando desinvaginamos un chico.
o cuando hacíamos las reducciones de las fracturas. Cuando hacíamos reducciones de las fracturas, lo hacíamos con un intensificador en el cual tenemos un aparato que miramos así y que nos daba, yo no sé, los rayos. Ninguno de los 5 chicos tuvo ningún problema, salieron todos bien, pero bueno, a pesar de los rayos, y que no usábamos en eso los delantores plomados, no éramos tan afectos, éramos. ¿Y hay alguno de sus hijos que estudió medicina? Sí. Francisco, el mayor de los varones, hizo medicina, pero decidió, y no me parece que tiene que salir, decidió hacer ginecología. Hace ginecología obstetricia y luego se especializó en uroginecología, toda parte de piso, que hace todo eso. Pero siempre yo les digo, lo importante es atender al paciente, no hacer el procedimiento cuando vos haces 50. Lo aprendés a hacer. Sí. Vos tenés que aprender a escuchar. Hoy cuando daba la charla, le decía, miren, le decía a los chicos, el que hace cirugía infantil como el que hace pediatría, lo importante no es solo el chico, no es solo el pacientito, lo importante es cómo ustedes ven la familia. Porque los pacientes, los padres, te pueden dar mucha información. Nosotros en aquella época no teníamos tantos procedimientos, entonces la semiología y el interrogatorio era muy importante. ¿Verdad? Yo en octubre estuve en África, fui a Mozambique a operar. Mi hijo había hecho ya 5 misiones, había hecho ya en Mozambique y 2 hizo en Madagascar. Yo había hecho acá en la Argentina, no misiones médicas, sino misiones sanitarias. Había trabajado, y eso lo hice mientras estudiaba medicina, y luego, cuando terminamos nosotros y teníamos en el internado, fuimos a el Chaco salteño, hicimos un programa de medicina rural continua, en la Argentina era El Salvador. Fue el primer programa de medicina rural continua que se hizo en la Argentina, y lo hicimos en un programa con asiento en Tartagal, y de Tartagal tomaba hasta Pocito, que era la última ciudad antes de cruzar a Bolivia, y la ciudad del otro lado era Yacuiba. Te cuento que yo, de esas misiones que hice y que hicimos con cosas sanitarias, como vacunando y todo esto en San Luis, que lo hicimos 4 años, después de 25 años, los llevé a mis hijos para que lo conocieran. Llegamos allá y vi que era lo mismo que habíamos dejado 25 años atrás. Pero digo, porque la Argentina no es por falta de médicos, y no es por falta de plata, porque en esos 25 años hubo muchos tipos de gobierno. Sí. Era por indolencia. ¿Te das cuenta? Y la gente no había aceptado, porque la gente... Ahora fui a África y era distinto, no había médicos. En el hospital donde estábamos trabajando, el cirujano era un enfermero. La obstetra y la ginecóloga era una enfermera. Una enfermera de 2 años de enfermería. Pero que te cuento, el cirujano tenía 40 años de cirujano, había suturado corazones, había hecho de todo. No le podés cambiar lo que aprendieron. Yo algunas cosas traté de aprender, enseñarles, era cuidar al paciente. Que fue, creo que lo más importante que le hice. El día previo a que me viniera, llegó un chico quemado del 25%, se le había caído agua caliente a la madre, y el chico llegó quemado, que te dolía. Ellos querían curarlo ahí nomás, así nomás. Yo hice que por lo menos le diéramos anestesia. Mira, eso creo que al chico, cuando vieron ellos que así lo podían cuidar mejor, creo que lo aprendieron. Creo que eso fue lo mejor que pude hacer. No las hernias, porque las hernias, a un lado, si no lo operaban ahí, le operaban en Salsay, el pueblo que está a 90 kilómetros, que hay un hospital pediátrico, un hospital que tiene mayor complejidad. Claro. Había médicos. Ahí donde estábamos no había médicos. Creo que yo cuento, me llevé
especialmente muy tan delicada, porque yo entonces era 5-0, digo, bueno, tengo que hacer alguna fimosis que siempre Bueno, la sorpresa no había ninguna fimosis, todos los chicos estaban circuncidados. Pero no los circuncidas por motivos que fueran musulmanes o religiosos, ¿no? Hay un cartel, yo te lo muestro, un cartel que decía servicio de circuncisión con una flecha. O sea, todo el varón que camina va a la circuncisión. ¿Por qué? Porque encontraron que los pacientes el que no está circuncidado, dado que es muy promiscuo en la limpieza y todo, facilita las secreciones del surco varano-prepuciano, que no está circuncidado, la persistencia del virus HIV. Entonces, cuando está circuncidado, tiene menos prevalencia de quedarse enquistado ahí. Bueno, esa fue la experiencia. Te digo, entonces vos notás, no sé cuándo va a salir esta historia, o sea, estos pueblos de... Te puedo decir, por ejemplo, nunca había visto en una semana, en 10 días, en 15 días que estuve, ahí vi 3 sinequias de labios menores. ¿Viste? Yo he visto sinequias de suerte que pude conseguir que me trajeran estrógenos conjugados de España, porque acá no hay. Pero yo no llevé eso porque pensé que era necesario, ¿te das cuenta? No, allá no sé por qué será, porque lo cierto y verdad es que me aparecieron 3. Uno de los pacientitos que me trajeron, la madre, a la persona que me lo trajo, era la primera persona blanca que veía. Es otro universo. Te digo, no fui por la cirugía que operaban. ¿Viste? Creo que lo más valioso no fue ninguna de las hernias que operé, ni las ectopías. No, fue, ¿viste?, el haber cuidado que este chico, las curaciones las trataban de hacer. Porque tenía enfermeros anestesistas, que te digo que hacían raquidia bien, y que podían dormir un chico para una cirugía cardíaca, pero para resolver una hernia sin duda. Creo que eso fue al quemadito lo hubieran. Entonces yo creo que esas son todavía cosas que nosotros podemos seguir difundiendo. Yo viví desde la entrada de la sustancia traumática. Nosotros los cabitos que nos sobraban de la sustancia traumática la teníamos contada y nos daban en quirófano para operar. No para operar un apéndice, ¿viste? Para operar una anastomosis intestinal. Así que para decirte, ¿viste? Pero los cabitos que no sobraban, los poníamos en alcohol y los guardábamos para llevar a la guardia, para que en la guardia las suturas de las heridas las pudiésemos hacer para traumáticas. Para contarte, ¿viste?, lo que era la diferencia. Viví eso, viví el ingreso tecnológico, viví la cirugía laparoscópica, ¿viste?, que realmente amplió las formas y los abordajes. Con Horacio operamos en el hospital la primera suprarrealectomía bilateral, que Horacio luego la publicó, que dio un abordaje que cambió y amplió. No es que no se podía operar, porque antes también se podían operar, ¿te das cuenta? Pero se operó con otro confort para el paciente. ¿Viste? Más las colecistectomías, apareció una población que cuando yo me formé, ¿viste?, operar las colecistectomías por litiasis eran 1, 2 al año, como mucho. Y teníamos que agradecer que primero estuvo Gambarini y luego estuvo Víctor Guayolda, que venía de la cirugía de adultos, y Víctor era el que enseñó a operar vesículas, porque no teníamos experiencia. O sea, si teníamos algo era con la atresia de vías biliares, pero no era homologable a analizar la vía biliar para hacer Así que eso fue. Después de ello vino la cirugía robótica, maravillosa, no es para todos. No es, pero yo creo que todavía, ¿viste?, lo que es el interrogatorio, la semiología, la atención del chico, sigue siendo vigente. Eso sigue siendo vigente. Y la especialidad nuestra es hermosa.